Qué bueno que podemos estar juntos para alabar el nombre de nuestro Señor en esta preciosa mañana de domingo. Todos los que están también viendo la transmisión desde sus hogares, estamos muy agradecidos de que puedan hacerlo de esta manera. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, que hoy está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Estamos en estas series, en estas cartas. Les recuerdo, por favor, si tienen bebés o niños pequeños y si quieren que vayan a sus clases o que los cuiden para que ustedes puedan estar un rato descansados, pues pueden hacerlo. Entonces ahí tenemos nuevos cuneros también. Esa es una cosa que se me había olvidado decirles. Si después quieren echarle un vistazo a los nuevos cuneros. Por muchos años no tuvimos bebés en la iglesia, pero ahora Dios nos ha bendecido con una nueva generación de hijos del pacto que van a estar aquí en los cuneros por un buen tiempo, así es que estamos muy agradecidos con el Señor por eso. Recuerden ustedes, estamos en esta serie de sermones que se llama ¿Cómo vivir una nueva vida? Convicciones e implicaciones de la fe cristiana. ¿Cómo vivir una nueva vida? Convicciones e implicaciones de la fe cristiana. Hoy el título del sermón es 3 beneficios de la salvación. Y dice así este texto. ¿Saben qué? Me voy a pasar esto. Sí, no, nada más. Voy a pasarlo para acá para... No, está bien. Así nada más para ir poniendo nada más para tener espacio y poner mis hojas acá. Entonces, fíjense cómo dice este texto, vamos a leer todos juntos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Esta es la palabra del Señor. Y quiero que meditemos en 3 aspectos que creo que tenemos que recordar, que son fundamentales y que están en este texto, estos 3 aspectos, pero que tenemos que ser conscientes de ellos si realmente queremos vivir una nueva vida en Cristo. No solamente decir, bueno, soy cristiano, sí, pero mi vida está siendo transformada por esa fe en Cristo, mi vida está siendo cambiada, desafiada por esa fe en Cristo. Y vamos a meditar en 3 ideas. Entonces, número 1, somos adoptados en la familia espiritual de Dios. Tenemos una nueva identidad que es la adopción. Número 2, deberíamos de tener una nueva actitud ante la vida. Deberíamos de estar siendo santificados. Vamos a hablar de la santificación. Y número 3, tenemos el poder para cambiar. Es decir, Dios nos ayuda para que podamos perseverar. Entonces vamos a hablar de 3 aspectos que podríamos resumir doctrinalmente en adopción, santificación y perseverancia. Eso es más o menos para los que también nos vienen manejando ese lenguaje, pues también de una vez vamos a incluirlos. Entonces vamos a una nueva familia, vamos a hablar de la adopción. Fíjense, San Juan continúa su argumento en la carta, hemos ido avanzando en esta carta, explicando cuál es la nueva condición del cristiano. Y fíjense lo que dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Entonces, cuando venimos a la fe en Cristo, tenemos que recordar que no solamente somos cristianos para ir al cielo. Es decir, hay muchas personas que ven la fe cristiana como, bueno, ya soy cristiano y voy a ir al cielo.
Es más que eso, es mucho más que eso. La fe cristiana es esta oportunidad de volver a relacionarnos con Dios, con nuestro Creador, como este Padre amoroso que dice San Juan. Miren cuánto amor hemos recibido de Dios el Padre. Vean este amor. San Juan está muy interesado en que comprendamos que somos muy amados. Y realmente la fe cristiana implica empezar a identificarme a mí mismo como un hijo de Dios. Básicamente eso es algo importante que tienes que pensar. Mi fe cristiana, fíjate, mi fe cristiana me lleva a pensar en mí mismo como un hijo de Dios, como un hijo amado de Dios, como un hijo que Dios ve y que abraza y que cuida. Hoy vamos a bautizar a Judá. Y ese niño lo han estado alimentando, lo han estado cuidando, le cambian los pañales, están todo el tiempo al pendiente de él. Y ¿ustedes creen que Dios nos ama de esa manera, que nos ve de esa misma manera como los papás de Judá ven a su bebé? Así nos ve Dios. Nos ve como algo precioso, como algo que Él quería tener. Porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos adoptados hijos suyos, dice San Pablo en el primer capítulo de la epístola a los Efesios. Dios te anhelaba a ti, anhelaba tenerte como hijo y como hija. ¿Puedes creer eso? Tú puedes ser que no creas que eres tan valioso, o puede ser que no te veas tan precioso. Y sin embargo Dios anhelaba que fueras suyo. Esto es algo que tiene que cambiar nuestra identidad. Porque todos traemos identidades corrompidas por el pecado. ¿A cuántos de nosotros o de ustedes les dijeron tontos o mensos o inútiles o buenos para nada o flojos? ¿A cuántos de ustedes les dijeron todo lo contrario? Preciosos, guapos, inteligentes, héroes, campeones, ¿no? Depende de qué familia creciste, pero todos fuimos nombrados de alguna manera y todos tenemos además una identidad que vamos cargando. Hay personas que sienten que todo les ha salido mal en la vida y se ven a sí mismos como personas que han fracasado, como personas que no han logrado muchas cosas. Y esa identidad los sigue controlando. Hay personas que por el contrario piensan que siempre han logrado todo, que son persistentes, que logran lo que quieren, y eso también controla sus vidas y la forma en la que se ven a sí mismos. Quiero preguntarte hoy, en esta mañana, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves tu identidad? ¿Sigues siendo una persona víctima? ¿Sigues siendo una persona que has logrado lo que quieres? ¿Eres una persona que siempre estás arrepentido de todo? ¿Eres una persona que dice no me arrepiento de casi nada? ¿Cuál es tu identidad? ¿En dónde está tu identidad? ¿Está en tu historia? ¿O está en la historia que Cristo ha empezado a escribir al venir a tu vida? Y esa es la identidad que ahora tú tienes. Dice San Juan, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. ¿Esa es nuestra identidad? ¿Encuentras consuelo en esa identidad? ¿La recuerdas constantemente? Soy un hijo de Dios, soy amado, soy precioso. La sangre de su Hijo fue derramada para comprarme a mí. Me sustituyó, Cristo me sustituyó en la cruz. ¿Piensas constantemente en eso? ¿Aprecias esa nueva identidad? ¿O la identidad del mundo, la identidad rota que heredamos de nuestros padres o que hemos desarrollado a través de nuestras historias rotas es la que nos sigue definiendo? ¿Cómo te defines a ti hoy en el presente? ¿Estás consciente de lo que eres en Cristo? ¿Estás consciente de lo que ha sido hecho por ti? Muchas personas siguen a Jesús y piensan que son cristianos, pero en realidad siguen identificándose, siguen interesados en construir una identidad, pero una identidad de acuerdo al mundo. Fíjense una cosa, en la caída, nuestros primeros padres se separaron de Dios, se rebelaron en contra de Dios. Y lo primero que sintieron fue vergüenza de quiénes eran. Y al verse desnudos, ¿qué fue lo que hicieron? Dice el Génesis que cosieron hojas de higuera para cubrir la vergüenza que sentían.
¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que es una identidad? Si tienes una identidad que no está en Cristo, déjame decirte que esa identidad solamente es una higuera que has construido para no ser vulnerable, para no sentirte desnudo. Entonces hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo vivo la vida como a mí me da la gana, a mí nadie me dice cómo debo vivir, yo vivo mi sexualidad como yo quiero, yo gasto mi dinero como yo quiero, yo pienso como yo quiero, yo soy un libre pensador, no, yo soy feminista, no, yo soy lo que sea. Hay personas que tienen vergüenza y tienen temor como cualquier pecador, pero se ven como muy fuertes, se ven como muy seguros, se ven como que sí saben lo que quieren, pero en realidad están llenos de temor, llenos de vergüenza, como cualquier otra persona. Hay otras personas que dicen, no, yo voy a ser una persona moral, yo me voy a portar bien, yo voy a cumplir con todo lo que se me requiere, voy a obedecer a mis papás, voy a terminar una carrera, voy a conseguir un buen trabajo, voy a seguir siempre las reglas, porque no quiero ser como esas personas que siempre desobedecen las reglas, no quiero ser como esas personas vagas, que no trabajan, flojas, que no cumplen con lo que deben cumplir, yo no voy a ser como ellos. Y entonces, son personas morales, son personas buenas, son personas decentes, son personas que siguen las reglas, pero que se sienten que son mejores que otras personas. Entonces hay unos que dicen, no, yo no voy a cumplir con nada, yo voy a hacer lo que yo quiero. Otros dicen, yo sí voy a seguir las reglas, yo sí voy a cumplir. Pero es exactamente el mismo problema. Están buscando una identidad, algo que les permita sentirse mejor que los demás y huir de su temor y huir de su vergüenza. ¿Cómo huyes de tu temor y de tu vergüenza? Tratando de obedecer las reglas y justificarte a ti mismo. O diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo pienso lo que yo pienso, ¿no? Yo veo la Biblia como yo la veo, no como me dicen, no como dicen los teólogos, no como dicen los expertos, no, como yo quiero. Tomo de la Biblia lo que me gusta y listo. Sí me gusta el cristianismo, pero a mi modo. Sí me gusta la iglesia, pero a mi modo. Sí me gusta leer la Biblia, pero a mi modo. Me gusta orar, pero a mi modo. Me gusta todo, pero a mi modo. Hay personas que creen que son cristianos, pero en realidad son solamente parte de las multitudes que seguían a Jesús y que no pensaban que lo más importante era la salvación que Cristo tenía para ellos por sus pecados, sino se acercaban a Jesús por las multitudes. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Jesús con las multitudes? ¿Qué hizo con muchas multitudes? Los alimentó, les dio pan, les dio peces, hasta que se llenaron, recogieron muchas canastas de lo que sobró. Y las multitudes seguían a Jesús. Y hay muchas personas que así siguen a Jesús, no porque están interesados en esa salvación que Cristo tiene de nuestros pecados y en esa relación a la que Cristo nos invita para ser hechos hijos de Dios y empezar una relación íntima con nuestro Padre Celestial, sino realmente están buscando simplemente justificarse a sí mismos para sentirse bien consigo mismos. Fíjense lo que dice Mateo 8, 31 al 33. Creo que es algo muy importante. Cuando no tienes una identidad realmente en Cristo, sigues buscando y sigues pensando y sigues preocupado y sigues enfocado en las cosas de este mundo. Y este texto nos enseña acerca de cuando las personas buscan su identidad en las cosas de este mundo. Mateo 8, 31 al 33. ¿Ya lo tenemos en la pantalla? Dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas, dice, dominan el pensamiento de ¿quiénes? ¿No es ese texto? Mateo. ¿No es 8:31? ¿O es 5:31? Ok, no se preocupen. Es el texto es parte del Sermón del Monte y Jesús está hablando acerca de cómo deben aprender a orar sus discípulos y está hablando de cómo oran los gentiles, los que no conocen a Dios y cómo deberían de orar ellos. Pero dice, no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. O sea, los incrédulos, ¿en qué se enfocan? ¿Qué buscan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué comerán? ¿Cómo vivirán? Las cosas de este mundo, ¿qué nos pondremos? ¿Cómo nos vestiremos? O sea, las cosas de este mundo es lo que les preocupan.
no sé, todas las cosas de este mundo, la educación de los hijos, la casa, la pensión, esto, el otro, aquello. No quiere decir que no son preocupaciones legítimas, claro que son preocupaciones legítimas. Tenemos que comer, tenemos que levantarnos, hacer nuestras camas, bañarnos, tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela, está muy bien. Pero dice Jesús, esto es lo que domina el pensamiento de los incrédulos. No está hablando de que son cosas que se tienen que hacer, sino domina el pensamiento de los incrédulos. Cuando tú tienes una identidad en Cristo, cuando eres un hijo de Dios, te ves a ti mismo como un hijo de Dios, estas preocupaciones, lo que te domina, tiene que cambiar. ¿Cuáles son las preocupaciones que te dominan a ti? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué preocupaciones me están dominando? Y fíjense lo que dice, pero su Padre Celestial, se dan cuenta otra vez, puedes vivir como un huérfano, sin identidad en Cristo, sin una identidad en tu Padre Celestial, y entonces estarás dominado por las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo, o dice así Cristo, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Fíjense, busquen el reino de Dios y pensamos en algo externo, ¿están de acuerdo? Busquen el reino de Dios, vengamos a la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, es parte del reino de Dios. Busquen el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Es algo que está fuera de nosotros o es algo que tiene que ver con nosotros? Busca el reino de Dios significa reconoce el reino de Dios, entrégate al reino de Dios, sométete al reino de Cristo, deja que Él reine sobre tu vida, conócelo, confía en ese Padre Celestial que te ama, porque ese es de lo que nos está hablando este primer versículo de este texto que leímos. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Busca primero el reino de Dios, busca a Dios, conócelo. Confía en Él, pon tu confianza en Él, cree en lo que Él dice. Eso es lo que significa buscar el reino de Dios, poner nuestra confianza en ese Padre amoroso que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar en la cruz. Si Él nos ha dado a su propio Hijo, dice San Pablo, si Él no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos? Pero esta identidad solamente puede venir si realmente has renunciado a poner tu confianza en las cosas de este mundo y si realmente estás poniendo tu confianza en esa obra maravillosa hecha por ti en Cristo. Y si ahora te identificas como un hijo de Dios, si ahora quieres someterte a esa paternidad celestial para que el Señor sea el que obre en tu vida, para que el Señor sea el que haga ese cambio en tu vida. Entonces, la primera idea es, necesitamos identificarnos como hijos de Dios, someternos voluntariamente a esa paternidad de Dios, porque aquí empieza el cambio. Es el punto número 2, una nueva actitud, la santificación. Entonces primero la adopción, luego la santificación. Fíjense lo que dice el versículo 2 del texto que leímos de la primera de Juan capítulo 3. Dice, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. San Juan dice entonces que nuestra nueva identidad en Cristo como hijos de Dios debe llevarnos a vivir una vida distinta. Y desgraciadamente vemos ejemplos a veces no muy buenos de cristianos que quieren ser diferentes. Pero fíjense, no es un cambio que proviene necesariamente de un corazón transformado por este amor paternal de Dios que recibimos por medio de Jesús, sino a veces desarrollamos una cultura de la iglesia. ¿Están de acuerdo? O sea, hay personas que saben ponerse en modo iglesia. ¿Sí o no? Los ves que están así, bien así. Pero llegan y les dicen el primer, hermano, ¿cómo estás? Y ya, muy bien, que Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios, gloria a Dios. No estamos diciendo que hablar así está mal, ¿no? Si realmente así hablas todo el tiempo, hermano, hermana, gloria a Dios, está padre. Si así hablas cuando estás con tu esposa, hermana, gloria a Dios, está padrísimo. Si así hablas con tus hijos, hermano, gloria a Dios, qué bonito. Si así cuando están comiendo, así se habla, está bonito. Pero si es modo iglesia, eso no nos hace distintos.
Y hay gente que sabe ponerse en modo iglesia. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de faldas largas, de cómo visten. No estamos hablando de eso. Y damos gracias a Dios por los que se ponen faldas largas y usan velo. No estamos diciendo que ellos están mal. Lo que estamos diciendo es que una verdadera transformación tiene que venir del corazón y se debe de manifestar en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente cuando estamos en la comunidad de la iglesia. Hay personas que son muy religiosas, y lo dijimos ahorita en su manera de hablar, pero no fuera de la iglesia. Cuando hablamos de ser distintos, no hablamos entonces ni de formas de vestirnos, ni de formas de hablar. Hablamos de algo más profundo. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 2 de San Juan, capítulo 3, de esta primera epístola de San Juan. Fíjense lo que dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Nos confirma entonces nuestra identidad. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal y como Él es. ¿Qué está diciendo San Juan? Ya hemos sido adoptados, hemos sido santificados, apartados por Dios. Pero dice, pero todavía no somos ¿qué? Todo lo que llegaremos a ser cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga y nos glorifique y estos cuerpos sean cambiados y todo lo que resta del pecado en nuestras vidas se ha quitado totalmente, dice, todavía no somos lo que tenemos que ser. Entonces estamos en un proceso ¿de qué? De santificación. Dios nos está santificando. Es lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 10. Con un solo sacrificio, fíjense lo que dice, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre, a los que está santificando. Entonces, ¿somos perfectos o nos está santificando? Las dos cosas. Somos perfectos porque en Cristo ya no debemos nada. Todo el precio de nuestro pecado ha sido cubierto y somos adoptados como hijos de Dios, recibidos por pura gracia en la comunión con Dios. Pero nos está santificando, estamos siendo transformados. Entonces la perspectiva del cristiano de todas las cosas que pasan en la vida es diferente, porque sabes que todo lo que te pasa, todas tus luchas, todos tus problemas, todas las circunstancias difíciles o todos tus logros, todas tus ilusiones y todos tus sueños que se cumplen, tienen que ver con algo. Tienen que ver con lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. ¿Y qué es lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuál es la prioridad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios más quiere? ¿Qué es la vida eterna? Si alguien te preguntara, porque eso es lo que Dios quiere, vino a darnos vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? ¿Cómo? Que lo conozcamos a Él. ¿Dónde dice eso, Marta? Pues se me hace que tú ya estás inventando. San Juan capítulo 17 versículo 3, en la oración sacerdotal de Cristo, ¿verdad? Por los creyentes dice, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Sabes para qué sirve todo lo que te pasa en la vida cuando tú eres un hijo de Dios? ¿Sabes para qué sirve? Para que tú conozcas más a Dios, para que tú tengas la oportunidad de confiar más en Dios. Si Dios te puso una esposa, un esposo difícil, sí vas a tener que resolver esos problemas en tu vida con tu esposa o con tu esposo difícil. Pero eso no es el asunto que a Dios le importa, que aprendas a ser una esposa que se comunique muy bien con su esposo, un esposo que sepa entender a su esposa. Eso es importante, pero eso viene como un resultado de algo más importante, de conocer a Dios. Eso es lo más importante. Las dificultades del matrimonio, ¿a qué deben de llevarnos? Cuando estamos en Cristo, cuando tenemos una identidad en Cristo, a conocer más a Dios. Y conozco más a Dios y confío más en Dios. Y fíjense, y cambio con mi esposa. Fíjense qué interesante. Un cambio en nuestras relaciones proviene de una intimidad más clara, más profunda con Dios. Todas las cosas que nos están pasando, todas tus circunstancias presentes, son una invitación de Dios diciéndote, hijo, quiero que me conozcas más. Esas dificultades del trabajo, esas dificultades familiares, esos problemas de salud, esos planes que tienes, esas ilusiones que tienes, pueden ser el instrumento para conocer más a Dios. Si realmente te identificas primero como un hijo de Dios y sabes que tienes un padre que está cuidando de ti y que te está educando
y que quiere lo mejor para ti. Y lo que más quiere es que tú lo conozcas, que disfrutes de una comunión con Él, que disfrutes de una comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero entonces eso cambia nuestra perspectiva de todas las cosas. Es decir, cambia nuestra forma de ver la vida porque entendemos que todas las cosas nos llevan a ser como Él. Fíjense lo que dice en el versículo 3, ahí de Primera de Juan capítulo 3. Pero el versículo 3, ¿cómo continúa? Y todos los que tienen esta gran expectativa, es decir, de que Cristo venga y ya seamos transformados, dice, se mantendrán puros así como Él es puro. Entonces, la esperanza que tenemos de que Cristo va a venir nos debe ayudar en nuestra santificación. Tenemos que mantenernos puros. ¿Y cómo me mantengo puro? ¿Yo me puedo purificar a mí mismo? Entonces, ¿cómo nos mantenemos puros? ¿Cómo te mantienes puro, hermano, hermana? Diciendo, hoy no voy a pecar con mis ojos, con mi mente, no, hoy no voy a pecar. ¿Así me mantengo puro? Vámonos todos a un monasterio. Alejémonos de la civilización pecaminosa y así nos vamos a mantener puros. ¿Será posible eso? ¿Será la solución para nuestros problemas de pureza? No. Porque el problema va con nosotros, a donde vayamos. ¿Cómo nos mantenemos entonces puros? ¿Cómo? Manteniéndonos en la fe del que nos purifica. ¿Quién es el que nos purifica? No nos purificó hace 10 años, nos está purificando hoy. Hoy nos está santificando. Cristo es el que nos purifica. Entonces, mantenernos puros es mantenernos en esa confianza, en esa fe de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto nos lleva constantemente al arrepentimiento. Pero hay personas que les gusta recibir la salvación en Cristo, pero no piensan que necesitan mantenerse puros. De verdad, hay iglesias que han renunciado a la pureza. Por ejemplo, tengo este texto que está interesante, fíjense. Los arzobispos de Canterbury y de York, que dirigen la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, emitieron un comunicado como parte de las celebraciones que ahora lleva a cabo esta iglesia del mes de la historia LGBTT. O sea, la iglesia anglicana ahora celebra un mes de la historia de la comunidad LGBTT. Y dice, mientras seguimos trabajando para definir qué significa ser una iglesia diversa, que acepta los dones de todos, oramos para que este sea un tiempo en el que nos valoremos unos a otros como preciosos hijos de Dios. No importa si eres LGBTT, no importa lo que seas. Oremos para que el Espíritu de Dios nos dé un sentido más profundo de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Todos. No importa tu identidad. Estamos comprometidos a construir comunidades en las cuales todos experimentemos el amor incondicional de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ama a todos. No importa qué identidad sostengas tú. Interesante, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en el cual se habla de amor incondicional de Dios por sus hijos. Se habla de diversidad, de aceptación, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero se ignora lo que dice San Juan, que todos los que esperamos ver a Cristo a su regreso deberíamos de santificarnos, deberíamos de mantenernos santos como Él es santo. ¿Se dan cuenta? Este lenguaje, ¿qué lenguaje tan engañoso? Porque se ve lleno de misericordia, de amor y de aceptación. Pero falta la confrontación con el pecado. Falta lo que debe producir la verdadera presencia de Cristo en nuestras vidas, un profundo arrepentimiento. Qué peligroso es solo hablar del amor de Dios sin hablar de su santidad. Eso es lo que tenemos que pensar. Qué peligroso es hablar de que Dios nos ama a todos sin hablar de lo que está hablando el apóstol San Juan. Todos los que tienen esta gran expectativa de recibir a Cristo y de ver esta salvación se mantendrán puros, así como Él es puro. Y fíjense una cosa, entonces tenemos una identidad, debemos de reconocer que en Cristo tenemos una identidad como hijos de Dios, amados por Él,
para que pongamos nuestra confianza en ese Padre que nos ama, pero al encontrarnos en esa relación con el Padre, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida y sabemos que Dios quiere santificarnos, es decir, que tenemos que renunciar todos los días a nuestro pecado, a nuestros deseos, morir a lo que nosotros queremos, y dice Jesús, tomen su cruz, ¿y qué dice? Y síganme. Ustedes no se purifican, ustedes no se salvan a sí mismos, pero todos los días tenemos la oportunidad de luchar contra nuestro pecado. Y eso es parte de ser hijos de Dios. Pero también tenemos el poder para hacerlo, y ese es el tercer punto. Vamos a hablar de la perseverancia. Fíjense lo que dice en los versículos 4 al 6 de la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Muchas personas interpretan este texto de la siguiente manera, de que los cristianos ya no pecan. Hay iglesias, hay corrientes en la historia de la iglesia cristiana donde grupos de cristianos han leído este texto y dicen, ¿ves? Si tú eres un cristiano, ya no puedes pecar. Nunca. Porque si pecas, eres un hijo del diablo. ¿Será eso lo que nos quiere decir este texto? ¿Que los cristianos ya no pueden pecar? ¿Quién sería un cristiano si eso fuera cierto? ¿Quién pudiera ser cristiano si eso es lo que significan estas palabras? ¿No está hablando de eso? Está diciendo, el cristiano no puede vivir aceptando su pecado. Eso es como estas personas de la iglesia anglicana, ¿no? Que dicen, a ver, ya, ¿para qué nos complicamos la vida? Mejor aceptemos a las personas homosexuales y digamos que afirmémoslas en sus preferencias y ya ignoremos lo que dice la Biblia acerca de ellos y aceptémoslos como algo natural, como algo normal, como que Dios los ama también a ellos. Y no es que Dios no ame a los homosexuales, sabemos que Dios los ama, pero no ama su homosexualidad, no aprueba su homosexualidad. Pero para que no hablemos solamente de los homosexuales, ¿por qué no hablamos de los pecados de todos los demás? Porque es muy interesante enfocarnos en alguien así. Pero vamos a hablarnos de todos nosotros también. Dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Espero que este sí esté bien. O sea, porque yo me equivoqué. Dice, ¿no se dan cuenta? Dice, de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio, o se prostituyen o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Es muy fácil enfocarnos en la comunidad LGBT. Veo, la cosa es que ¿por qué nos enfocamos en eso? Porque es un ejemplo muy claro de que la iglesia le gusta, a ciertos cristianos les gusta hablar del amor de Dios, pero no les gusta la segunda parte que toca San Juan, que es la parte de la santificación, que es la parte de, se esfuerzan, dice, en vivir en pureza, porque tienen esta esperanza puesta en el regreso de Cristo, ¿no? Entonces, a los que nos acusan de que siempre hablamos de pura gracia y gracia y gracia y gracia, pues no, también tenemos esto que dice, esa gracia te debe llevar a un profundo arrepentimiento. Y cuando San Juan dice, el que conoce a Dios no peca, está diciendo realmente esto, no aceptamos, no torcemos la palabra de Dios para decir que lo que está mal está bien ahora, porque queremos seguir viviendo nuestro pecado. No hacemos eso. Y ahí están otra lista de pecados con los que nos podemos identificar. Fíjense, Gálatas 5, 19 al 21, otra lista de pecados que es bastante extensa, pero no es una lista exhaustiva. Gálatas 5, 19 y 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. O sea, fíjate,
Tú puedes decir, no, yo no tengo nada que ver con la comunidad LGBT, pero a lo mejor eres una persona envidiosa, a lo mejor eres una persona conflictiva. O sea, ¿te das cuenta? O sea, para Dios todos estos pecados, no está diciendo Dios que no está diciendo ahí la homosexualidad es un peor pecado que todos los demás. No está diciendo eso Dios. Está diciendo todo lo que va en contra de la ley de Dios es un pecado. Y es todo esto. ¿Podemos vivir aceptando el pecado, justificándonos de nuestro pecado? ¿Podemos vivir de esta manera? Aceptando nuestro pecado y diciendo, así voy a seguir. Es lo que la iglesia de Inglaterra está haciendo con la comunidad LGBT, pero tú y yo podemos estar haciendo lo mismo de una manera más sutil, siguiendo, hablando de el amor de Dios, pero sin querer realmente arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de lo que está mal delante de Dios, porque eso es a lo que nos llama nuestra identidad en Cristo. ¿Están de acuerdo? Esto es algo muy importante que tenemos que entender, y tenemos el poder para luchar contra esos pecados. Eso es lo importante. Fíjense entonces lo que dice aquí, en 1 Corintios capítulo 6, pero versículo 11, para cerrar esta parte. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. San Pablo está diciendo, a esto eran muchos de ustedes, tenían estas identidades, practicaban estos pecados, pero ahora dice, ya han sido limpiados. Entonces, en la iglesia, ¿a quién debemos recibir? ¿A qué clase de pecadores debemos recibir en la iglesia? A todas las personas, con todas las historias, con todos los pecados, con todos los conflictos, a todas las personas con todos sus pecados, sean los que sean, la iglesia debe recibirlos. Pero aquí está el punto, para afirmarlos en su pecado, para decirles que pueden seguir en su pecado, no, para invitarlos, porque nos invitamos unos a otros a arrepentirnos y a dejar que Cristo nos siga santificando. ¿Se dan cuenta? Esto es importantísimo. La iglesia debe abrazar a cualquier persona que viene necesitada, pero no para afirmarlos en su pecado, sino para desafiarlos a todos. Todos tenemos que desafiarnos unos a otros, ¿están de acuerdo? Por eso nos hacemos miembros de la iglesia. Hay personas que piensan, no me gusta el Redentor porque son como elitistas, tienen a los que son miembros de la iglesia y a los que no son miembros de la iglesia. No, o sea, cualquiera puede venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y no tienes ninguna obligación con nosotros. No tienes que diezmar, no tienes que ofrendar, nada. No tienes que comprometerte a vivir como un cristiano. Escucha la palabra de Dios. Nos encanta que haya aquí personas que no son cristianos y que escuchen la palabra de Dios, pero no tienen ninguna obligación con nosotros. Son libres de venir, ir cuando quieran. Pero cuando tú dices, no, yo quiero ser miembro de la iglesia, ¿qué es esto? Me estoy comprometiendo a vivir una vida que honre a Dios en esta comunidad. Y quiero que me llamen al arrepentimiento. Y quiero que me exhorten cuando yo estoy haciendo lo malo. Eso es ser un miembro de la iglesia. No es una cuestión de rangos. Es una cuestión de compromiso. Es una cuestión de quiero que Dios me santifique. Y para eso necesito la iglesia. Vamos a ver por qué se necesita la iglesia. Fíjense entonces lo que dice el versículo 8 de San Juan, del capítulo 3 de la primera de Juan. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ahí está esto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Sabemos que seguimos pecando, somos pecadores, pero no aceptamos esa forma de ser como algo que Dios debe aceptar. Nos arrepentimos constantemente y estamos luchando contra nuestro pecado. Pero fíjense por qué, y aquí viene el secreto, el poder que tenemos. Dice en el versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, es decir, por aceptar el pecado como algo normal, porque la vida de Dios está en ellos, porque la vida de Dios está en ellos. La semilla de Dios está en ellos, es lo que dice literalmente el texto en griego. La semilla de Dios, la naturaleza de Dios está en nosotros. ¿Por qué podemos luchar con el pecado? Porque la naturaleza de Dios está en nosotros, la vida de Dios está en nosotros. Dice, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios.
Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Fíjense, dos cosas importantes. ¿Qué es conducirte con rectitud? ¿Que nunca pecas? Reconocer lo que hacemos, lo que está mal en nuestras vidas y confiar en Cristo. Arrepentirnos de nuestro pecado y venir a Cristo. Eso es conducirnos con rectitud. Lo acabamos de leer en el Salmo 32:5 esta mañana cuando oramos. Fíjense la oración del salmista, Salmo 32, versículo 5. Finalmente, dice el salmista, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa, ¿qué dice? Desapareció. Te confesé todos mis pecados, ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Cómo identificamos a un hijo de Dios y un hijo del diablo? El hijo del diablo quiere justificar su pecado. Fíjense, el hijo del diablo, a pesar de decir, no, yo sí soy cristiano, quiere justificar su pecado. No reconoce lo que está haciendo mal, quiere proteger su pecado. Adulteré porque mi esposa es una mala esposa, porque ella no me trata bien, por esto, por eso lo hice. No, estoy haciendo esto por estas razones. No estoy pagando mis impuestos por esto. No estoy haciendo esto por... Podemos, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos justificando nuestro pecado? ¿Estamos dando razones por las cuales estamos pecando y haciendo lo malo? ¿O estamos haciendo lo que hace el salmista? Estamos confesando nuestro pecado y apartándonos de él. No sé cómo estás hoy en tu lucha con el pecado. No sé si hoy quieres seguir justificando tus malas acciones y poner excusas para continuar en ese pecado, o si hoy vendrás otra vez a Cristo en arrepentimiento y pondrás tu confianza en Él. Ahorita vamos a tomar la comunión. Después de bautizar a Judá, vamos a tomar todos la comunión. Y fíjense, participar en la cena del Señor es manifestar que no queremos seguir viviendo en pecado. Fíjense, participar de la cena del Señor no es la manifestación de que ya no pecamos, sino de que necesitamos vivir en arrepentimiento continuo. Vamos a venir hoy a la mesa del Señor. Vengamos a la mesa del Señor pensando en esto. Soy un hijo amado de Dios. Su amor está disponible para mí. Él me está santificando, está trabajando en mi vida para que yo luche con el pecado. Y me ha dado el poder para hacerlo porque la naturaleza de Dios está en mí. Pensemos esto mientras nos preparamos para tomar los sacramentos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque hemos sido bendecidos con tres cosas. Hemos sido adoptados en tu familia de pura gracia. Señor, nos estás santificándonos, estás cambiándonos, estás transformando nuestra forma de ver la vida. Estás ayudándonos a que luchemos contra el pecado. Nos ayudas a perseverar en nuestra fe en Cristo. Señor, gracias Señor por estas bendiciones que nos has dado. Gracias por hacernos conscientes de que estos son cosas reales que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a seguir siendo transformados, a buscar tu reino, tu justicia, la justicia de Cristo, a someternos voluntariamente a tu voluntad, Padre bendito. Gracias Señor por que hoy nos ofreces que podamos tener comunión contigo. Gracias porque eso es posible por medio de Jesús. Bendícenos mientras compartimos los sacramentos. Bendice a tu iglesia, unifícanos. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre precioso de Jesús oramos y te agradecemos todo. Amén.